que ellos estén alegres por dentro y por fuera, Señor. Gracias, Padre, también te pido, Señor, por Erika, que va a hacer esta predicación ahorita, Señor. Ayúdala, Señor, bendícela, Señor, que no diga nada que tú no quieres que diga, Señor. Ayúdala, Señor, que a ella también le sirva para su vida, Señor, esto que está diciendo, Señor, para su vida cotidiana, Señor. Dale paz, dale calma, Señor, para que esto salga bien, Señor. Y una vez más, Señor, que esto le llegue a la persona correcta, Señor, a la persona que tú sepas que necesite este mensaje, Señor. Gracias, Padre, te amamos y te glorificamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya se hizo la oración inicial. Gracias por su paciencia, hermanos, y vamos a comenzar con la palabra de Dios. El título de esta predicación, hermanos, es Busquemos la paz. Dios quiere darnos de su paz en cualquiera de nuestras circunstancias. Vamos a ver que a lo largo de la historia del mundo, se ha hablado mucho sobre la paz. Podemos ver que después de una guerra surgen tratados de paz, siempre se habla de la paz, se hacen campañas de publicidad sobre la paz, se ayuda económicamente para ciertos tratados o para ciertas publicidades. Ahí hacen símbolos que representan la paz. Y todo esto nos lleva a pensar en una paz aparente en el mundo. Pero ¿realmente todo esto nos da paz? ¿Realmente todo esto que en el mundo se hace de publicidad, de tratados, de simbolismos, ¿sí realmente nos da paz en nuestro corazón? ¿Realmente estamos tranquilos con todo eso? Esto no nos da una paz como la que Dios quiere que tengamos. Entonces vamos a ver ahora, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer segunda carta a los Tesalonicenses 3:16. Y la palabra de Dios nos dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Aquí yo resalté una palabra que se repite, que es toda y todos. ¿Sí? No nos está hablando a alguien en específico y no nos está hablando de un punto en específico. Nos dice todo y todos. Como primer punto, hermanos, vamos a ver la paz con Dios. Vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 2, y vamos a leer del 11 al 19. Y la palabra de Dios nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén, hermanos. Pues podemos ver que en los tiempos del Antiguo Testamento, los gentiles estaban alejados de Dios. Ellos vivían sin un propósito y sin esperanza. Estaban sin Dios en el mundo. Ellos vivían sin Dios en su vida y en todo lo que concernía a ellos. El apóstol Pablo nos dice que estaban ajenos a los pactos de la promesa. Estos pactos de la promesa solo eran en ese tiempo para los judíos, que era el pueblo y sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Pero en esos tiempos solo los judíos tenían acceso, por así decirlo, a esos pactos, esas promesas. También los gentiles tenían muchos dioses falsos. Ellos creían en muchos dioses de piedra, ¿sí? Y no reconocían al Dios verdadero. Podemos ver, hermanos, que el mundo sin Cristo espiritualmente está muerto, ¿sí? Espiritualmente, pues no tiene nada. Pero hoy día, cualquier persona, bueno, en el Antiguo Testamento, cualquier persona judía o gentil que confiara solo en Cristo para su salvación, ya tenía como que la unión espiritual con Dios. ¿Sí? Ellos tenían que reconocer a Dios para tener esa comunión con Él. Nuestro Señor Jesús vino a traernos la paz a nuestros corazones, a nuestras vidas, a todo. Entonces, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, recibimos esa paz. Y entonces ahora la puerta queda abierta completamente. Cuando nosotros lo recibimos, la puerta queda abierta, ¿sí? Tanto para judíos como para gentiles, como para todo el mundo que acepta a nuestro Señor Jesús como su Salvador. Hoy día no importa, hermanos, si somos de una posición social específica, si somos de algún grupo en específico étnico o de alguna raza, o si somos güeritos, morenitos, o si somos de alguna nacionalidad. No, ahora no importa, ¿sí? Ahora todos podemos llegar a los pies de Cristo y todos podemos ser salvos y todos podemos tener acceso a esa salvación. Nada más está en que nosotros realmente lo aceptemos de corazón, ¿sí? Entonces todos podemos tener una relación totalmente nueva con Dios, ¿sí? Y con esto, pues, gozarnos de Él y con Él. El ver que Jesús perdona nuestros pecados nos trae paz, nos trae paz a nuestro corazón y nos trae armonía a nuestra vida, ¿sí? Y entonces ahora todos formamos parte de la familia de Dios. Es una decisión personal el aceptar esa salvación, ¿sí? Todos podemos aceptar esa salvación, ¿sí? Nada más está en que nosotros de corazón queramos hacerlo, ¿sí? Por eso tenemos un plan de salvación que tenemos que compartir a nuestra familia, a nuestros amigos, a conocidos, vecinos, ¿sí? ¿Para qué? Para que formemos todos parte de esa familia que Dios quiere que seamos. Esto podemos verlo referente a la paz con Dios. Entonces, como yo les decía, los gentiles no tenían acceso a esas promesas y los gentiles pues estaban fuera de esa familia de Dios. Hoy día también pues ya no les llamamos gentiles, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no quiere aceptar esas promesas, que no quiere aceptar esa comunión con Dios, que no quiere ser parte de esa familia, ya sea por lo que les ofrece el mundo o ya sea por
intereses económicos, por intereses de un nivel profesional, o simplemente por su ego tan alto, no quieren aceptar a nuestro Señor, no quieren ser parte de esa familia y no ven más allá de lo que ellos creen. Piensan que son felices, piensan que está bien, porque el mundo así es como lo maneja, ¿sí? Pero la verdadera felicidad, pues vemos que la tenemos a partir de que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús. También podemos ver, hermanos, la paz de Dios. Primero vimos la paz con Dios, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús, ya somos parte de esa familia. Ahora vamos a ver la paz de Dios. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 27, nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También vamos a leer de la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 7, nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos ver, hermanos, que en estos dos versículos que vemos de la palabra de Dios, en los dos nos hace una promesa, ¿sí? En los dos nos promete la paz a todos aquellos que pongan su fe y su confianza en Jesús. ¿Sí? Entonces, como yo se los decía, todos los que estén dispuestos a poner esa confianza en Jesús, todos somos sus hijos. Todos debemos de poner esa fe y esa confianza, ¿sí? Pero esta paz que se nos promete no es temporal, hermanos, y no es la misma que sentimos cuando no tenemos problemas. La paz que nos da el Señor Jesús es indescriptible. Muchas veces le llamamos sobrenatural. Y esta paz no depende de nuestras situaciones o de nuestras circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? No depende de nuestras situaciones económicas o de nuestras situaciones familiares, o no depende de que si tenemos alguna enfermedad o algún problema. No depende de eso. Simplemente el Señor Jesús, la paz que nos da es indescriptible. Quienes lo hemos sentido, quienes hemos sentido esa paz, pues podemos decir que es indescriptible, porque realmente se siente una tranquilidad tan profunda en nuestro corazón. Es algo que simplemente no se puede describir. Sí, es algo hermoso, porque realmente es algo muy hermoso el sentir esa paz de nuestro Señor. ¿Sí? Y como dice nuestro versículo del libro de Juan, no es como el mundo la da, ¿sí? Nuestro Señor Jesús sabe que el mundo ofrece una paz superficial. Todo lo que, como les decía en un principio, que se hacen tratados de paz, se hace publicidad, se hacen muchas cosas. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Ajá, pero lo que nuestro Señor Jesús nos ofrece es completamente opuesto, ¿sí? Y el mundo nos dice que el tener paz es solo cuando tenemos situaciones favorables hacia nosotros. Es no tener problemas, es tener riqueza, tener un buen trabajo, tener una buena casa, tal vez tener un auto. Los jóvenes, pues, tener un buen nivel tanto económico como social, ¿sí? En cuanto a sus amistades, a sus relaciones. En lo laboral, pues sí, tener un buen puesto. Y así el mundo nos va llevando y nos va llevando
a hacernos creer que realmente eso es tener paz, que realmente eso es tener cierta tranquilidad. Pero hoy, hermanos, vemos que no es así, que la única paz verdadera nos la da nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El mundo nos dice que la paz está condicionada a todo lo externo y a todo lo favorable. Mientras nos vaya bien y estemos bien y todo esté bien en nuestra vida, entonces la gente dice es que tienes paz en tu vida, es que estás perfecta en tu vida, ¿sí? Pero no es así, hermanos. Entonces, así como les decía que vemos en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesús, antes en versículos anteriores al capítulo 14 que leímos, versículos anteriores, nuestro Señor Jesús, antes de la crucifixión, preparaba a sus discípulos, porque nuestro Señor Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía que iba a ser entregado y que iba a ser crucificado. Entonces nuestro Señor Jesús preparó a sus discípulos, él trataba de prepararlos para cuando él ya no estuviera físicamente con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era su guía, él era su maestro, él era el que los enseñaba, el que los guiaba, ¿sí? Para los discípulos esto iba a ser difícil, esta situación iba a ser muy difícil, ¿sí? O sea, ellos no podían concebir esa idea de que nuestro Señor Jesús físicamente ya no iba a estar con ellos, ya no iba a estar ese gran líder, ese gran maestro con ellos. Pero nuestro Señor Jesús les prometió algo, les hizo una gran promesa, les dijo que algo maravilloso iba a llegar, ¿sí? Que Él enviaría un ayudador, un consolador y al Espíritu Santo, hermanos. Ese ayudador, ese consolador es el Espíritu Santo, ¿sí? Quien les daría el poder y quien les daría toda esa fuerza para seguir trabajando en la obra de nuestro Señor, para seguir haciendo lo que Él les enseñó, ellos lo siguieran haciendo. Todas esas enseñanzas, todo eso lo que Él les demostró que se podía hacer, ellos lo tenían que seguir haciendo, porque era su misión, seguir preparando, seguir compartiendo el Evangelio, seguir dando las buenas nuevas de salvación y seguir trabajando por todo el mundo. Entonces llegaría el Espíritu Santo a darles ese consuelo, a darles esa ayuda, ¿sí? Para continuar en la obra que Él comenzó. Y el Espíritu Santo iba a llegar con la promesa de la paz divina. Él iba a llegar a dar esa paz a los discípulos. Y ahora también nos da esa paz a nosotros, ¿sí? En ese momento nuestro Señor lo envió. ¿Para qué? Para que, aparte de que ayudara y guiara a los discípulos, pero también para que les diera esa paz en sus corazones, para que no sintieran tanto su ausencia física. Ajá. Y entonces esa paz divina, así como en esos momentos fuertes la necesitaban los discípulos, también nosotros la necesitamos en momentos complicados en nuestras vidas, y aunque no sean complicados, siempre necesitamos esa paz. Ajá. Entonces, esa misma paz que nuestro Señor Jesús prometió, hoy está a nuestra disposición. Igualmente, siendo salvos, aceptando a nuestro Señor Jesús, tenemos a nuestra disposición esa paz. Tenemos al mismo ayudador que ayudó a los discípulos. Tenemos al mismo consolador que envió para los discípulos, lo tenemos nosotros. ¿Sí? También leímos la carta a los Filipenses 4:7 y lo voy a volver a leer para recordar lo que dice. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice que
si reconocemos y aceptamos la paz de Dios en nuestros corazones, esta será una protección y una guarda, una protección grande para nuestro corazón y nuestra mente. Por eso es que si permitimos que la paz de Dios reine en nuestra vida, reine en nuestros corazones, viviremos libres de angustias y ansiedades. ¿A qué me refiero, hermanos? Esto no quiere decir que estemos libres de problemas. Con esto no quiero decir que el que nos libre de angustias y depresiones no vamos a pasar por circunstancias, no vamos a pasar por tragos amargos, no vamos a pasar por problemas económicos. Sí lo vamos a pasar. Sí vamos a pasar por situaciones dolorosas, sí vamos a pasar por situaciones económicas complicadas, como las que tal vez algunos hemos pasado en este tiempo. Sí vamos a pasar por enfermedades, sí vamos a pasar por muchas cosas que ante los ojos del mundo no nos dicen que tengamos paz. Pero nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos al Espíritu Santo que es nuestro Consolador. Y eso es un gran tesoro, hermanos. Entonces, lo hemos visto en este tiempo de pandemia, cómo a pesar de todas estas situaciones que han sido preocupantes, que han sido dolorosas, que han sido momentos en los que sí nos hemos llenado de angustia, tal vez de miedo, de depresión por el encierro, tenemos ahí a nuestro Dios, tenemos ahí al Espíritu Santo, tenemos ahí a nuestro Señor Jesús. Y solo falta doblar nuestras rodillas y orar con ellos, hacia ellos, pedirles, platicar con ellos, confiar, hermanos, confiar en que realmente ellos ahí están. No los podemos ver, pero sí los podemos sentir. Como el mismo versículo nos dice, sobrepasa todo entendimiento. Sí, todo lo sobrepasa, hermanos. Porque cuando nosotros tenemos esa comunión, podemos realmente sentirlos. Podemos saber que realmente a pesar de estas pruebas y a pesar de estas situaciones, ellos están con nosotros. ¿Ha sido dolorosa la situación? Sí, muy dolorosa. Se ha ido gente, hermanos en Cristo muy queridos, familiares, amigos, conocidos, y ha sido doloroso, porque sí, también somos carne y sentimos, pero sabemos que ellos están mejor que nosotros. Sabemos que nuestros hermanos en Cristo están mucho mejor con nosotros porque están en la presencia de nuestro Dios. Llegaron a pasar lista, ¿sí? Los familiares o los amigos que se han ido y que nunca aceptaron a nuestro Señor, pues sí es doloroso saber que no están y que nunca quisieron aceptarlo, ¿sí? Pero nosotros que aún estamos, hermanos, tenemos esa confianza, debemos tener esa confianza y esa convicción de que nuestro Señor está ahí, de que nuestro Señor nos va a dar esa paz en nuestros corazones, nos va a dar esa paz en nuestra vida. Solo falta doblar nuestras rodillas. Solo falta pedirles que estén con nosotros, pedirles que nos den de esa paz, porque es una promesa, hermanos, es una promesa que nuestro Señor Jesús nos dejó. Es una promesa el que nosotros íbamos a tener paz. No nos dijo, no vas a tener problemas. No nos dijo, no vas a padecer de dinero. ¿Sí? Pero sí, lo que sí nos dijo y lo que sí está escrito es que nos va a dar paz. Es que nos va a llenar de su paz. Y con eso tenemos garantizado mucha tranquilidad en nuestra vida. Sí hemos pasado por angustia, por depresión, por ansiedad, pero también necesitamos más comunión con nuestro Señor. Acercarnos más a Él para que cada día nos alimentemos más y más y más de esa paz. Ahora también vamos a ver, hermanos, la paz con nosotros mismos.
Y vamos a leer en el libro de Salmos, el Salmo 37, versículo 11, que nos dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vamos a ver lo que significa manso. Bíblicamente lo que significa es ceder a sus propios derechos por amor a los demás, ser libre de arrogancia o presunción. Eso significa ser manso. ¿Sí? Entonces vemos que ser manso no significa que seamos débiles o que seamos tímidos. Al contrario, es tener humildad y es permanecer tranquilos. Y como les decía, esto solo lo da una relación con Dios, porque solo así Él se puede manifestar con nosotros. Y por el contrario, si somos arrogantes, si solo pensamos en nosotros mismos, si solo somos egocéntricos, pues no permitimos que nuestro Señor trabaje en nosotros. Es como cerrarle la puerta y decir no quiero, ¿sí? El ser arrogantes, el ser soberbios, es como cerrarle la puerta a nuestro Dios y decirle no quiero que trabajes en mi vida, no quiero que hagas nada en mí, aunque seamos salvos. Podemos ser salvos, pero podemos ser arrogantes. Podemos ser salvos y podemos ser egocéntricos, ¿sí? Podemos ser salvos y podemos ser de una forma en que a nuestro Señor no le parece. Y tal vez muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Pero con esto lo que hacemos es cerrarle la puerta al Señor. Y entonces el Señor es tan maravilloso que no se ofende, simplemente Él espera. Él espera hasta que nosotros realmente lleguemos a tener ese corazón dispuesto, a que nosotros realmente tengamos esa humildad. Y entonces es cuando el Señor empieza a trabajar en nuestra vida. Es cuando el Señor empieza a obrar y a darnos de todo lo que Él nos ha prometido. Entre todo lo que nos ha prometido es esa paz, ¿sí? Entonces por eso debemos ser humildes, ¿sí? No todo lo sabemos, siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Siempre estamos aprendiendo y vamos a tener equivocaciones, ¿sí? Pero ahí está nuestro Señor para levantarnos y para seguir adelante, ¿sí? Entonces, cuando la paz en nosotros mismos está ausente, lo podemos ver porque somos más vulnerables a las preocupaciones. Digamos que es ¿cómo decirlo? Es una advertencia, por así decirlo, de que cuando somos más vulnerables a las preocupaciones, al temor, a las presiones, es porque nosotros estamos más ausentes de nuestro Señor. Es porque esa paz no la tenemos. Es porque no hemos tenido esa comunión con nuestro Señor. Entonces, todo lo que pasa nos afecta más de lo que nos debería afectar, ¿sí? Y entonces, las presiones pueden ser de cualquier tipo, ya sea económicas, familiares, enfermedades, y entonces todo eso, hermanos, en lugar de tener esa paz, todo eso pasa a tomar el control de nuestra vida, a tal grado que nos enfermamos, a tal grado que todas esas presiones, todas esas angustias o todos esos pensamientos, pues malos, por así decirlo, hacen que nuestro cuerpo enferme, ¿sí? Todos esos sentimientos tal vez que a lo mejor tengamos por ahí escondidos y nosotros tal vez algunos nos demos cuenta, algunos no, pero también todos esos sentimientos de enojo, de rabia, de rencor, y que a lo mejor los hemos traído por mucho tiempo, todo eso también nos enferma,
¿Por qué? Porque los venimos cargando por mucho tiempo, algunos más, algunos menos, y entonces se convierte como un costalito que venimos cargando, y todo eso va tomando el control de nuestras vidas, y todo eso nos va enfermando, ¿sí? Porque todo eso nos enferma, ¿sí? Hace que nuestros órganos de alguna forma empiecen a fallar, o empiecen a surgir situaciones en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener esa comunión con Dios y tener esa honestidad y tener esa humildad en nuestro corazón, ¿sí? Nuestro Señor Jesús nunca nos mostró preocupación. Cuando Él estaba orando en el Monte de los Olivos, pues más que preocupado, Él estaba triste, porque sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Sabía lo que iba a pasar y Él estaba triste, pero Dios estaba con Él, el Padre estaba con Él, ¿sí? Y el Padre lo ayudó y el Padre le dio esa fortaleza que Él necesitaba en ese momento, porque pues no es fácil el saber que Él iba a ser ese cordero inmolado, iba a ser el sacrificio por todos nosotros, ¿sí? Entonces, nuestro Señor siempre nos mostró esa paz y esa seguridad de que a pesar de las circunstancias, todo iba a estar bien, que a pesar de las circunstancias, cuando fue ese proceso de la crucifixión, a pesar de esas circunstancias de dolor, Él sabía que el Padre estaba con Él. Y hoy en nuestra vida, a pesar de la circunstancia, sea la que sea, hermano, que estés pasando, Dios está contigo. Jesús está contigo. El Espíritu Santo está ahí, porque es nuestro consolador. Entonces, no importa la circunstancia que estemos pasando, nuestro Señor está ahí dándonos esa paz y dándonos esa confianza de que Él nos va a tomar de su mano para pasar por la situación que sea, ¿sí? Entonces, esa era la naturaleza de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces, esa naturaleza de nuestro Señor Jesús es la que nos debe llenar. Esa paz que Él nos dejó es la que nos debe llenar y no la paz que ofrece el mundo, ¿sí? Que nos la pintan muy bonito, pero que no es así. Nuestro Señor quiere que tengamos una paz interior y personal, ¿sí? Porque sí es personal la paz que tengamos en nuestra vida, ¿sí? Nosotros podemos, pues, hablar con nuestra familia cuando están pasando por situaciones difíciles, podemos hablar con nuestros amigos, podemos hablar con algún hermano en Cristo, pero realmente les digamos lo que les digamos, esa paz solo se la va a dar Dios. Y esa paz es personal, así como la salvación es personal, nuestra paz interior también es personal, ¿sí? Y para tener una profunda paz en nuestro corazón, para lograrla, debemos tener una relación correcta con nuestro Señor, ¿sí? ¿A qué me refiero con correcta? Como yo les decía, a veces no tenemos esa humildad de corazón. A veces exigimos en lugar de pedir las cosas. A veces creemos que es magia lo que Dios hace y que así como nosotros lo pidamos, así se va a conceder, ¿sí? Y eso nos habla de cierta arrogancia, ¿sí? A veces pedimos, pero no estamos dispuestos a hacer nada ni a sacrificar nada. Y me refiero a esto, a hacer nada es a no tener esa conexión con Dios, a no tener el tiempo para hacer lo que Él quiere que hagamos, que es leer su palabra,
o el tiempo para hacer una oración, aunque sea pequeña, pero mientras sea de corazón, Dios se complace, ¿sí? O a lo mejor a cantar una alabanza al día, a ayudar a la gente. Entonces, cuando no tenemos esa correcta conexión con Dios, cuando no tenemos esa relación personal con Él, y cuando no somos tan constantes en lo que Él quiere que hagamos, pues menos paz habrá en nosotros. Y si nosotros realmente hacemos lo que Él nos enseñó, nosotros también con esto somos ejemplo. Nosotros con esto testificamos a los que no conocen de Dios. Porque entre más paz tengamos en nuestra vida, la gente que nos conoce y que sabe que estamos pasando por alguna circunstancia, muchas veces no logran entender el por qué nos sentimos así, tan tranquilos, ¿sí? ¿Por qué tenemos esa tranquilidad? ¿Sí? Pero es por eso, hermanos, porque Dios está con nosotros y porque Dios está dando esa paz a nuestro corazón. Entonces, el que nosotros tengamos una correcta relación con nuestro Señor, y entre más trabajemos en ello, nuestro Señor nos va a ir dando de su paz constantemente. Y eso también es lo que vamos a testificar. Vamos a leer, hermanos, en el libro de los Salmos, el Salmo 119, 165, versículo 165. Capítulo 119, versículo 165. Y nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Sí? Entonces sabemos que a la ley se refiere la palabra de Dios. Entonces debemos amar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro instrumento, es nuestro manual de vida. Y al leerla, Dios nos habla. Al leerla, Dios nos va hablando de cierta manera, Dios nos va haciendo entenderla, Dios nos va diciendo lo que Él nos quiere decir. ¿Sí? Tal vez cuando estamos en esa situación de sufrimiento o de que no sentimos esa paz, si nosotros leemos la Biblia, el Señor nos va a ir dando la paz. El Señor nos va a ir diciendo que sí está ahí y que sí nos va a seguir dando esa paz, que sí nos va a seguir dando esa promesa. ¿Sí? Entonces, es importante amar la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos. Entonces, vamos a concluir lo que hoy se expuso. Y vamos a ver, hermanos, que pues en primer punto no debemos de creernos lo que el mundo nos dice, no debemos de permitir que esa paz que ofrece el mundo pues llene nuestros corazones. No debemos permitir que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se dejen llevar por esa paz que demuestra el mundo. ¿Sí? Y al contrario, enseñarles que la única y verdadera paz nos las da Dios, nos las da nuestro Señor Jesucristo, nos las da el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y las promesas están ahí. Dios nos prometió que nos iba a dar paz. Nuestro Señor Jesús nos prometió que íbamos a tener paz, que iba a enviar al Espíritu Santo y Él iba a ser nuestro consolador. Las promesas ahí están, hermanos. Y esas promesas se van a cumplir, siempre y cuando nosotros tengamos esa humildad en nuestro corazón y siempre y cuando nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesucristo y no sigamos siendo como los gentiles. Entonces,
Doblemos nuestras rodillas, hermanos, aceptemos a nuestro Señor Jesús, seamos humildes de corazón y hagamos nuestras esas promesas. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar, y después de la oración vamos con un canto. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de las circunstancias, sabemos que a pesar de lo que el mundo nos ofrece, tú estás con nosotros, Señor. Tú estás ahí. Tus promesas están ahí, Señor, y son nuestras, Señor, porque por eso tú las diste, para hacerlas nuestras, Padre. Hoy, mi Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, que nos perdones si es que te hemos ofendido, Padre, que perdones todos nuestros errores, que perdones todo lo que no hemos hecho, Señor, y que tú nos has mandado a hacer. Te pedimos que seas tú con nosotros, Señor, que nos ayudes, Señor, a tener esa paz en nuestros corazones, esa paz en nuestras vidas, Señor, que nuestras casas, nuestra familia realmente tengan esa paz, Señor, que tu bendito Espíritu inunde nuestras casas, nuestros hogares, Señor, que podamos dar testimonio de esa paz que tú nos das, Señor, que podamos ser ejemplos, Señor, de que tú estás ahí. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a continuar en este camino, Señor, que no es fácil, Señor, que vamos a tropezar, que muchas cosas se nos van a atravesar en el camino y que el mundo nos va a ofrecer muchas cosas, Señor. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, ayúdanos a estar ahí, Padre Santo, a creer en ti, a tener esa fe, Señor, y a saber que tú nos vas a dar de esa paz, Señor, que tú vas a llenar nuestra vida y nuestro corazón, Señor, y nuestros pensamientos y todo, Señor, con esa paz. Gracias, Padre Celestial. Ayuda a mis hermanos en Cristo, Señor. Ayúdalos a tener esa paz, Señor, que necesitan. Tú sabes cuál es el problema o la situación de cada uno, Señor. Ayúdalos y dales esa paz que necesitan. Ayúdalos a que tengan un corazón dispuesto, Padre, a que ese corazón dispuesto pueda aceptarte, Señor, y a que ese corazón dispuesto se llene de paz, Padre Santo. Y si tal vez hay alguien que nos esté viendo y que no te ha aceptado, mi Señor, que este sea el momento, Señor, que este sea el momento de que te acepte como su único y suficiente Salvador y que pueda experimentar de esa paz que tú nos das, Padre. Te doy gracias, Señor. Permítenos tener una noche bendecida, que podamos tener un buen descanso, mi Señor. Te doy gracias por esta hora, Señor. Guárdanos, guárdanos y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, y terminamos con un canto. Dios les bendiga.